segunda Copa del Mundo de la temporada. Esta será muy intensa ya que Max competirá en las 3 carreras que se celebran. Muy buenas desde Azerbaiyán. Estamos aquí para la segunda Copa del Mundo y en este vídeo quiero que me acompañéis en este nuevo país en el cual probablemente nunca habría venido si no fuera por esta excusa de la Copa del Mundo. Ni siquiera lo sabía ubicar del todo en el mapa, puede que a muchos de vosotros os pase. Así que va a ser una experiencia bonita el conocer conmigo y el iros sorprendiendo de cómo la cultura, el estar en unas montañas nuevas como son el Cáucaso, muchas cosas nuevas de las cuales tengo cero expectativas y vais a ir descubriendo conmigo en este viaje acompañando a Max Trion en su segunda prueba de la Copa del Mundo. Aquí se puede muy bien ver el recorrido de la vertical, empieza desde allá abajo y sigue toda esa pista llena de cañones. Es una pasada la cantidad de cañones. Estoy llegando a la parte superior de la estación. La cota es 2500 en la parte alta y no voy a engañar, no hay mucha nieve. Como veis, todas las vistas están prácticamente secas. Aquí en la estación sí hay un poquito más de nieve, hay una pequeña nevada hace unos días, pero es una pasada lo bien que trabajan las pistas, la cantidad de cañones que tienen, todos de última tecnología, y me recuerda mucho a Sierra Nevada en un mal año, en el que las pistas están bien trabajadas, con buena nieve incluso, pero fuera de ella impracticable para el esquí de montaña. Así que parece que se presenta un fin de semana de competición muy por pista, incluso para la individual. Eso sí, las montañas de alrededor son impresionantes, recuerdan a las Dolomitas. Es que fijaros esas grandes paredes de roca, incluso un poco graníticas, con ese tono rojizo, bastante bonito. Aquel de detrás es un 4200 que se llama Shadah y es el que da el nombre al resort de aquí. Una de las cosas que más me motivan de este viaje es conocer un lugar nuevo al que probablemente nunca habría venido si no fuera por esta Copa del Mundo. Su cultura, su gastronomía y sus montañas del Cáucaso. Es curioso cómo con un atleta como Max, cada pequeño detalle cuenta. O sea, estoy ahora encelando sus pieles para mañana, las cuales hemos elegido después de probar varias. Y eso es cada pasada que le doy a la cera, el cómo se la doy, el cómo trabajo esta piel, siento que tiene un efecto en su resultado mañana. Y es que en tan alto nivel están todos tan ajustados que pequeños detalles hacen grandes diferencias. Y es muy gratificante que sea así. Cada acción que al final hago en el día a día noto que influye en cómo va a ser su rendimiento mañana. Muy buenos días, hoy es el turno del sprint. Max estaba ayer bastante preocupado, lo vi más nervioso de lo habitual y es que después de ver el recorrido se quedó un poco preocupado por el cruce que hay después de los diamantes y además se suma a eso seguramente que para conseguir la clasificación olímpica hace falta. O sea, solo puntúan los sprints y el pasado, ya que lo tiraron, no consiguió todos los puntos que debería. Así que
Hoy tiene una presión añadida y es que tiene que hacer un buen resultado sí o sí. Y yo creo que también se le junta con que ha estado enfermo aproximadamente 2 semanas durante la Navidad y bueno, esto le hace que tenga dudas sobre cómo va a ser su estado de forma. Yo creo que está fuerte, sigue al máximo nivel, así que si hace una buena clasificatoria probablemente gane la confianza para ya toda la carrera poder darlo todo y hacer un gran resultado. Mínimo aspiramos a la semifinal, vamos a por ello. Y una vez más venimos a tratar de conseguir los mejores resultados posibles. Sabemos que Max es capaz de estar con los mejores a nivel físico. Intentaré ayudarle al máximo, reconociendo con él todos los trazados y haciendo que se sienta seguro de sí mismo. Great, Max. Three seconds behind the best time. Muy buenas a todos, estoy en el telecabina subiendo a la meta de la vertical de hoy. Max ayer tuvo muy mala suerte después de hacer el mejor tiempo en toda la subida del sprint en la clasificatoria. En la segunda puerta de la bajada se quedó en interior, tuvo una caída, llegó hasta muy abajo, tuvo que remontar para no tener penalización por haberse saltado una puerta y se quedó por 4 segundos fuera de la siguiente ronda. Tenía bastante presión encima durante el día de ayer y bueno, este mal resultado ha sido un gran palo para él. Han sido 1 hora ayer por la tarde o por la mañana tratando de que pasara este palo y este gran duelo, pero bueno, aún así noto que sigue con eso, entonces veremos qué tal es capaz de gestionar a nivel mental, porque a nivel de forma está a su tope, con muchas probabilidades de hoy poder hacer podium, pero bueno, la cabeza le puede jugar una mala pasada, así que hoy, ahora en el calentamiento ya le estaba viendo con otra actitud, pero veremos durante la carrera. Estoy yendo a la parte alta para poder decirle exactamente cómo es el último tramo, ya que probablemente se juegue la carrera en esos últimos metros. Entonces voy a mirarlo, le voy a llamar y le voy a explicar con todo detalle cómo es el final de carrera. Yeah, come on. Third place. Woo! Y es que con Max, siempre que hay podium, hay celebración. Esta vez decidimos ir a jugar a los bolos para también ayudarle a desconectar, y es que seguía con la caída del sprint en su cabeza a pesar del gran resultado de hoy.
Buenos días a todos, hoy es día de individual, después de lo bien que le fue a Max en la vertical, está claro que su estado de forma es idóneo, está muy fuerte y va a poder hoy luchar por las primeras posiciones. Además, lo veo para esta temporada, que no sé si será hoy, pero algún primer puesto en una carrera individual va a llegar, así que me ha costado incluso a mí dormir esta noche por las grandes expectativas del día de hoy. Eso sí, hay que ser conscientes de que ayer Max, bueno, ayer no, estos días han sido días de muchas emociones, de momentos muy bajos, de momentos de mucha euforia, muchas ceremonias, y al final es algo que va mellando y es de los pocos atletas que compiten todo, así que tiene un gran reto por delante hoy, pero estoy seguro de que va a hacer una gran carrera. Yo estoy justo a 100 metros de la salida, por si rompe algún bastón, y es que se entra muy rápido en traza. Estaré aquí atento y me voy a estar moviendo por todo el recorrido, lo voy a estar siguiendo toda la carrera. Así que va a ser emocionante porque voy a verlo todo en vivo. ¡Let's go, Max! Max está respetando al 100% la estrategia que había diseñado, ir a las dos primeras subidas tranquilo con un punto más, pero en el grupo, y ahora a partir de la tercera abrir un punto más de gas, sobre todo para ahora en la cuarta tirar el ataque final antes del pateo. 1 minute to the podium. Bueno, como veis, lo mío también es una carrera usando la trampa de los remontes, pero también encontramos a pieles, poniendo aquí las pieles en el telecabina para no perder ningún segundo. Y es que estoy tratando de seguir el circuito completo y está siendo todo un reto. La verdad que es muy divertido apoyar a un deportista en una carrera individual, porque al final la vas siguiendo en vivo y es una pasada. No me quito ni el esquí de la mochila. Y como veis, estoy usando los mismos esquís que lleva Max, y esto es muy importante porque hacemos un montón de test con las pieles que va a usar el día de la carrera, entonces es importante que tengamos la misma sensación con el mismo patín, también a la hora de decidir las ceras para las bajadas, incluso lo tengo montado con placas, de manera que si tuviera que dejárselo porque partiera esquí, pues podría ajustarlo y enseñárselo. Así que está siendo una buena oportunidad también de probar los ski trap. Hoy que ya ha pasado la Copa del Mundo, estamos en día de aventura, descubriendo las montañas. Nos hemos juntado con varios competidores, vamos con el equipo de Canadá, con algún austriaco, y vamos a tratar de hacer cumbre en la montaña que hemos tenido siempre encima, en este centro de esquí en Azerbaiyán. Hoy hemos ido y hemos hecho cumbre en un pico de 3.700 metros, esquiando por sitios por los que probablemente nadie había esquiado antes, y es que al final hemos hecho 40 kilómetros y casi 3.000 metros de desnivel positivo. Han sido como 9 horas de actividad y una gran aventura que nos ha sentado genial, ya que anímicamente, tras una Copa del Mundo en el que los resultados no han reflejado el buen estado de forma en el que está Max, era necesario un día así, tanto para Max como para todo el equipo.